Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 18 de noviembre. Sí, estamos cada vez más cerca de Navidad. A un paso ya van a sentir, ni van a sentir que el tiempo se les va, se acaba el año rapidito. Ya estamos prácticamente mediados de noviembre. Este mes ya casi no se lo cuenta, pues, porque ya estamos a mediados. A ver, mis niños, les explico. La clase del día de hoy estuvo programada de acuerdo al horario establecido para las 10:45. Son 10:46 y contamos con cero audiencias. Vamos a darle la oportunidad de que se conecte algún compañero y podamos interactuar con él. Si tiene alguna duda, la resolvemos dentro de este espacio en los próximos 5 minutos. Si dentro de 5 minutos no se conecta nadie, damos inicio a la clase. Hasta eso, pues yo les comparto pantalla y vemos todo el mismo contenido del tema del día de hoy.
Bien, mis niños, falta un minutito, cuenta regresiva de segundos para dar inicio al tema de hoy, que es un tema bastante interesante. Vamos a abrir nuestros pensamientos, vamos a conocer nuevos términos. Faltan unos segunditos. Hasta el momento no se nos ha conectado nadie, pero no perdemos nada dándole la oportunidad a que se conecte algún estudiante. Recuerden que el propósito de este espacio es fomentar la integración, fomentar la comunicación con los estudiantes, saber si tienen dudas, si están aprendiendo, cualquier cosa al respecto de la materia que tengan, en este caso la materia de educación para la ciudadanía. Y para eso pues necesitamos que se conecten. Así que les extiendo la invitación para que ustedes se puedan conectar a las clases en vivo y podamos resolver cualquier duda académica que ustedes tengan al respecto de mi materia. Más que todo, recuerden que ya se acerca el examen mensual, estamos 18, el examen mensual lo rinden el primer sábado de cada mes, así que vayan preparándose con tiempo. Listo. El día de hoy ya se acabó el tiempo, iniciamos la clase con 0 participantes conectados. Vamos a hablar esta unidad, que sería la segunda unidad, vamos a hablar de la democracia moderna, su origen, su evolución, su nacimiento. La democracia moderna, ¿qué sobreentendemos de esto? No nació de un solo evento, recordemos, sino de un proceso histórico, filosófico y político que transformó la forma en que se entiende el poder y la participación ciudadana. A diferencia de la democracia antigua, como la entendemos o la entendieran ustedes, la democracia moderna incorpora derechos, incorpora por lo que son instituciones, separación de poder y participación universal, elementos que fueron construyéndose lentamente a lo largo de los siglos. En la antigüedad, pues, ¿no? Los antecedentes filosóficos serían, antes de que existiera la democracia moderna, surgieron ideas que cuestionaron el poder absoluto de los reyes o de los aristócratas, que eran los que estaban en el poder de aquella época, ¿no? En el siglo XV y XVI, que es el humanismo, se colocó al ser humano como centro del pensamiento político. En eso tenemos a eh, autores como Maquiavelo. En lo que es el siguiente, que sería el 17, 18, viene lo que es la ilustración. Fue el movimiento decisivo. Propuso que las personas nacen con derechos y que el poder debe de estar limitado. Esto tuvo pioneros que establecieron esto, los autores claves fueron, entre ellos tenemos a Maquiavelo, él hizo lo que es la separación del poder. Entre el poder lo separó en dos partes, Estado y ciudadanía. Y tenemos también a Roses, que él estableció sobre lo que es la soberanía y la voluntad general, que es la soberanía popular y la voluntad general de la población, ¿no? John Locke, él estableció lo que son los derechos naturales y el gobierno limitado. O sea, siempre, anteriormente no había un límite para el gobierno, el que tenía la mayor autoridad, era el que decidía, no había un límite, por ejemplo, como en la actualidad, que con fondos del Estado no se pueden los mandatarios irse de paseo familiar o algo así. No, ahora no se puede. Anteriormente sí se podía porque no había limitaciones. Estas ideas más que todo derrumbaron lo que es la justificación del poder absoluto. La ruptura con la monarquía absoluta, las monarquías de aquella época, la democracia moderna nace como reacción al absolutismo, donde el rey concertaba todo el poder por derecho divino, era heredado. Por ejemplo, Palito de Palo le heredaba el reino, pues digamos que la presidencia, a el hijo Palito de Palo. No era como decisión del pueblo elegir a uno que sea el representante o el administrador de los bienes de la nación. La sociedad empezó a exigir libertad, igualdad ante la ley, participación en las decisiones públicas. Estas demandas generaron movimientos revolucionarios que dieron forma al inicio de una nueva democracia.
Estas primeras exigencias de la democracia moderna, que fueron en la Revolución Gloriosa, que es en Inglaterra en 1688, limitó el poder del rey y fortaleció al Parlamento. Se considera que el primer paso institucional hacia una democracia constitucional moderna. El segundo fue en la independencia de los Estados Unidos, que fue en 1976. Surgió la primera república moderna basada en constitución escrita, derechos fundamentales, división de poder, soberanía del pueblo. Recuerden que el primero en darle una estructura fue la independencia de Estados Unidos y fue en 1776, en donde estableció, pues, ¿no? Surgieron estos principios, que es la constitución escrita. No es que yo escuché o me dijeron, no, está escrito. La constitución escrita, en los derechos fundamentales, que era el derecho a la vida, el derecho, en esa época, pues, el derecho del trabajo, de la identidad ciudadana, entre otros más derechos. Claro que no se hizo la inclusión desde el inicio, pero posteriormente fueron incluyendo derechos y actualizándola para mejorar. La división del poder y la soberanía del pueblo. La Revolución Francesa, esta fue la que le dio el punto a la cereza, que fue en 1789, difundió por Europa y por el mundo los principios de libertad, igualdad, fraternidad y ciudadanía universal. Aquí es donde se consolida lo que es la idea de que las autoridades nacen del pueblo, no de la monarquía. La constitución de los pilares de la democracia moderna. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, yo les explico. A partir de estos procesos se establecen los elementos centrales que hoy se caracterizan. Recordemos que a- a- eh, existieron tres procesos históricos que marcaron lo que es los pilares. El primero fue la Revolución Gloriosa, que es Inglaterra en 1688. El siguiente fue la independencia de Estados Unidos de 1776 y el tercero fue la Revolución Francesa de 1789. Estos tres procesos marcaron lo que es la construcción de los pilares de la democracia moderna, en donde establecieron 6 puntos específicos y fundamentales para esta democracia moderna. El primero es el Estado de Derecho. Todos, incluido el gobernante, deben obedecer la ley. El segundo, Constitución, documento supremo que organiza el poder y reconoce derechos. El tercero, sufragio universal. Todos los ciudadanos pueden votar sin distinción de sexo, raza o riqueza, aunque esto en sí se estableció con lo que es la democracia moderna, pero no entró en vigor inmediatamente. Eso fue un proceso de adaptación que fue mejorando conforme el tiempo pasaba, pero no lo aceptaron directamente. Por ejemplo, el Ecuador, pues, a pesar de ser uno de los pioneros en Latinoamérica, demoró, demoró su proceso, demoró bastantito. La separación, el cuarto punto que ellos pusieron fue la separación de poderes, en donde lo distribuyeron de la siguiente forma: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada uno con funciones y límites. El quinto punto que ellos destacaron fue los derechos humanos. La democracia moderna solo existe si se representan libertades: libertad de expresión, asociación, participación política e igualdad ante la ley. Y el sexto punto, que es el último, que es la representación política. Debido a la cantidad de ciudadanos, se eligen representantes mediante elecciones libres y periódicas. ¿Qué diferencia a la democracia moderna de la antigua? Pregunta indispensable, ¿no? La democracia antigua, que vendría a ser de Atenas, ¿no? De por allá, y la democracia moderna, pues, es la que vivimos actualmente. En la democracia
antigua, la participación, existía lo que era la participación directa. Actualmente, que es la democracia moderna, son los sistemas representativos. En la democracia antigua existían solo hombres libres, solo hombres libres. No incluía mujeres. No existía la constitución, tampoco existía la división de poderes claras, no había una división de poder en sí y no garantizaban los derechos de los ciudadanos porque no había identidad ciudadana como tal. En la democracia moderna existe lo que son los sistemas representativos, el sufragio universal, en donde nos permite a las mujeres, a los ancianos, a las personas con discapacidad, a las personas que tienen, que son analfabetas, puedan sufragar, que no tengan propiedades, o sea, que no cumplan con tantos requisitos para poder hacer, escuchar su voz. Existe lo que es una constitución escrita que, que al tener algo escrito le da la oportunidad de que las cosas no se puedan cambiar. Está escrito y tal como está escrito debe de ser. Es como un respaldo, una evidencia. Existe actualmente en lo que es la democracia moderna la separación del poder, que es lo que yo les decía, que se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, y también los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la inclusión. En sí, la democracia moderna nace de los procesos que cambian la identidad filosófica de la Ilustración, luchas sociales contra el poder absoluto, las revoluciones que han creado los primeros estados constitucionales y la evolución hacia el reconocimiento universal de los derechos. Hoy tenemos, hoy tenemos y entendemos que la democracia moderna es un sistema político basado en la soberanía popular, donde el poder se distribuye, se controla, se limita y se ejerce para garantizar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Hasta allí entendemos lo que es la democracia. ¿Qué nos dice el texto? En esta unidad vamos a examinar el significado de la representación política y sus contribuciones a la democracia representativa. Veremos que esta última tiene algunas dificultades, pues a lo largo de la historia se han dado distintas o diferencias gubernamentales entre los y el gobierno, electorales y elegidos. Sin embargo, se ha desarrollado algunos mecanismos para vigilar la democracia representativa a través de la rendición de cuentas y el sistema de control. Hasta ahí. Los objetivos que vamos a tener para esta unidad va a ser utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva, reconociendo y practicando sus valores intrínsecos como el respeto mutuo, la tolerancia, el sentido de autocrítico y además valores democráticos. Caracterizar y analizar la democracia moderna como experiencia y práctica social, además de política, sustentada en sus distintas formas de manifestación y relación con la configuración de sus culturas plurinacionales. Recuerden, Ecuador es un país plurinacional. Ahora, continuamos con el siguiente tema, que es el que vemos en pantalla. Significado de la representación política en la democracia representativa. Vamos a ver un poquito qué nos dice aquí el texto. El texto, vamos a ver qué nos dice. A ver, me encantaría que podamos compartir, pero no tengo quien se conecte a la clase en vivo, mis niños. ¿Qué sucede? ¿Qué es la representación política? Es el acto que realiza una persona al actuar en nombre de otro o defender sus intereses. En política, la representación es el resultado de un proceso realizado en una sociedad de selección y elección de una o más personas para que lleguen a instancias de gobierno donde argumentan, discuten, defienden, toman decisiones en favor de quienes lo eligieron.
Quien representa al pueblo encarna sus intereses, su ideología, sus aspiraciones, tradiciones, culturas y debe encontrar los mecanismos legales para hacer realidad sus expectativas. La representación política es una relación de muchas personas, decenas, centenas, miles o millones con una sola, como una sola persona, que es su representante, quien llega al poder por la confianza depositada en él. Esta confianza se expresa a través del voto libre y voluntario. Por tanto, es fundamental una condición ética de fidelidad y coherencia con las propuestas políticas que llenan o que llevan al poder al representante. No es que cualquiera vaya a poner su confianza en cualquiera, no, tienen que ver quién va a ganarse mi confianza para poderle dar el voto, ¿no? ¿Qué significa representante político? Es lo que le digo. El representante político es el principio fundamental de la democracia moderna, donde el pueblo delega su poder a ciertas personas, que sería pues, un representante, un administrador, para que tomen decisiones en su nombre dentro del Estado. Es decir, como no todos los ciudadanos pueden reunirse eh, a gobernar directamente, se eligen representantes que actúan en nombre de la sociedad, defendiendo sus intereses y más que todo, elaborando leyes. Y la definición jurídica pues vendría a ser la representación política, es un mecanismo mediante el cual la soberanía popular se ejerce, se ejerce de forma indirecta a través de autoridades elegidas por voto que integran los organismos del poder público. En eso tenemos lo que son los cargos de asambleístas, congresistas, gobiernos locales, presidente o autoridades ejecutivas. Los elementos claves de la representación política tenemos exactamente 5 elementos. ¿Cuáles son? Pues el primero es la soberanía popular. El poder reside en el pueblo, pero se delega temporalmente a esta persona que elegimos, que le damos el voto. Al darle el voto le damos la decisión de que nos defienda. Ahora, independientemente, la cosa es distinta si después no nos defiende, pero se le da el voto, ese es el proceso, ¿no? El segundo sería la elección periodística. Los ciudadanos eligen a quienes los representan en las decisiones de Estado. El tercero sería el mandato. Los representantes reciben un mandato político, legislar, fiscalizar, gobernar y defender los intereses colectivos. El cuarto ítem sería la responsabilidad y rendición de cuentas. Los representantes deben actuar conforme al mandato del pueblo. No es que hacen lo que gusten, no, deben de actuar conforme al mandato del pueblo porque son representantes del pueblo. Si no lo hacen, pueden ser sancionados mediante control político, juicios políticos, no reelecciones y la participación ciudadana. El quinto ítem, pero no menos importante, sería la participación indirecta. El ciudadano no decide todas las leyes directamente, pero participa eligiendo a quien sí las decidiría. ¿Por qué existe la representación política? Porque en los estados modernos, con millones de habitantes, es imposible que todos decidan todo. La representación permite orden y organización del poder, toma de decisiones eficaces, con eficiencia, inclusión de grupos e intereses sociales diversos, funcionamiento del Estado sin necesidad de asambleas permanentes de ciudadanos. Imagínense que cada rato hagan una consulta popular. Todos los días serían las votaciones por algo que necesite el Estado realizarse. El Estado, por ejemplo, quiera construir una calle, tiene que designar fondos a la localidad. Pero para ver si se aprueba tendría que llamar a una consulta. No se podría así porque todos trabajan, todos tienen sus actividades.
Un ejemplo práctico sería si en un país se debe aprobar una ley de educación, el pueblo no puede reunirse en un solo espacio para votar, porque imagínense que se reúna todo el Ecuador en un solo espacio y empiecen a deliberar que sí, que no, que tal vez, pero miren que esto es lo bueno, esto es lo malo. Es una confusión. En ese caso, pues no, eligen representantes que son los asambleístas o los diputados, ellos debaten, modifican y aprueban la ley en nombre del pueblo. Eso es representación política, porque en caso de que se reúna todo el pueblo, para que nos puedan escuchar, vamos a reunir que cuántos millones de personas somos en el Ecuador, 13, 15 millones de personas en un solo espacio para que nos escuchen, cuando pueden reunir un representante de cada provincia, somos 24, son 24 personas que pueden discutir y tomar las decisiones. Claro que ellos no la van a tomar en decisión de ellos mismos, es en representación del pueblo. La representación política se toma en cuenta que el número de representantes guarde proporción con el número de votantes. Caso contrario, eh, se podría hablar de una sub o sobrepresentación. La correlación entre el número de votos y los escaños por ocupar permiten su distribución equitativa de espacios de representación. Así, los territorios de mayor población tendrán más representantes que los de menor población. El acto de elegir representantes atraviesa por un proceso de selección entre varios candidatos que ofrecen representar los intereses del pueblo, que a su vez tienen el mismo mecanismo de poder, el voto, para exigir el cumplimiento de los ofrecimientos y el cumplimiento de las responsabilidades de sus representantes. Así se constituye la democracia representativa. La elección son los ejercicios. Las elecciones son los ejercicios democráticos más unificados e importantes que exigen en una sociedad dividida en clases sociales, porque lo ejercen todas las personas sin distinción alguna a través del voto. La ciudadanía consiste en que sus representantes los representen. Esta es una misión sagrada que la desempeñan mediante cargos públicos bajo los criterios de eficiencia, responsabilidad, honestidad y servicio al mandante, el pueblo. Hasta allí es el tema, pues no, hemos hablado de los conceptos, la historia, un poquito de esto. Voy a ver 24, la tarea en clase para que podamos ver la tarea en clase. Recuerden que aquí se resuelvan los siguientes ejercicios que se encuentran en el archivo adjunto. Tienen que abrir el archivo que yo les estoy subiendo. Un ratito. Deme un momentito.
momentito que ya les estoy colocando, no me salía, ahorita me acabo de percatar, ya les pongo. A ver, mis niños, revisen el material que está en la plataforma educativa, la tarea en clase y la tarea en casa son los archivos adjuntos, ábranlo y revisen. La tarea es basada, ustedes ya saben, en el texto pues, que hemos estado leyendo, en lo que les he estado explicando. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna novedad, me pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa que con gusto yo les respondo. Recuerden realizar las actividades, tienen hasta las 10 de la noche y es un inmenso gusto estar con ustedes el día de hoy. Con eso finalizamos la clase. Que tengan buen día. Chao, chao.